Ahí sí. Bueno, bienvenidas entonces a una nueva sesión del grupo de Cartol en español, cuando son las 9 de la noche en España, del 31 de agosto de 2025, en que vamos a ver el tema del ego, muy importante, y aprovechando de avisar, porque hay muchas personas que están entrando a ver los videos después en YouTube, que no se meten a la sesión en vivo. Recordarles que si quieren participar en las sesiones en vivo, tienen que escribir solamente a maestrosdepresencia@gmail.com, y si tienen cualquier pregunta, duda, consulta, al mismo correo también lo pueden hacer. Bueno, así que hola Lorena, hola Carolina, bienvenidas. Gracias, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Ya, muchas perfecto. gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí. Lamentablemente no me voy a poder quedar tanto tiempo porque me surgió un imprevisto familiar, pero igual quería entrar para conocerlo y estar un ratito y saber cómo funciona. Me interesa mucho. Y Bueno, muy agradecida. después de todas maneras esto va a quedar grabado, así que lo puedes Ah, volver ya, a ver súper. en YouTube. Se va a compartir en el grupo el link. Ya, muchas Bueno, gracias. como Sí, siempre vamos a esperar un par de minutos a ver si se suma más gente, y mientras tanto, si alguien quisiera preguntar, comentar, lo que sea, lo pueden hacer ahora. sí, a mí me gustaría, Sí. una compañera publicó un extracto del libro, tengo mala memoria, pero Nuestra Tierra Ujú, se llama, ujú. ya. Sí, Entonces ella hablaba principalmente de la presencia, que no sí. es lo mismo que aceptar el momento de lo que está pasando, ¿cierto? Ujú. Entonces, em, no es la duda que tengo, sino que quiero como entenderlo, y es la presencia es solamente estar eh, presente, independiente de lo que externamente esté pasando, O ¿cierto? internamente. O internamente, claro, Sí, sí, mira, porque esa sería la diferencia que sale en el extracto de ese libro. bueno, es un tema bastante extenso, pero Sí, te podría decir ujú, resumidamente, a lo que apunta eso es a que muchas veces nos dicen estar presentes, ¿ah? Hemos escuchado, oye, estemos presentes, y nosotros lo que entendemos es estar absolutamente conscientes, con C, no SC, no conscientes, sino que conscientes de lo que está ocurriendo, o sea, percibiendo lo que está ocurriendo tanto externamente como internamente. Hola, Carolina. Y, y a lo que apunta Cartole es que eso es lo que está ocurriendo en el momento presente. El momento presente es una dimensión de conciencia en la cual tú estás no solo consciente de lo que está ocurriendo, sino que estás consciente de la conciencia que está ahí, sobre la cual está ocurriendo la percepción de todo lo que está wow, sucediendo ya, alrededor y dentro tuyo. Y es ya, bien importante porque mm, finalmente, si ese componente, por ejemplo, el otro día lo conversábamos también, si ese componente no está en una meditación, si simplemente te quedas en la parte, por ejemplo, visualización o repetición de algún mantra, en realidad no estás meditando, porque la meditación es ser consciente de ese espacio, que se le puede llamar presencia, se le puede llamar momento presente, se le puede llamar tu verdadera identidad, tiene varios nombres. Sí. no, muchas Bueno, gracias, me sirve, aunque no qué nos bueno. extendamos mucho, pero me sirve harto, Y muchas bueno, gracias. hay videos en el Sí, canal de YouTube que hablan de esto, ¿ah? sí, De la realidad y de qué es el momento presente y todo eso, hablan de eso. Así que si gracias. quieres los puedes ver. Sí, Sergio, Sí, que tú publicaste en tu Instagram el otro día un sí, video de un río que sí, hablaba del espacio. sí, Eh, yo siempre he tenido esa duda, porque una cosa es ser consciente de que estoy siendo consciente, y eso es lo mismo que ese espacio. es lo mismo, es Ah, lo ok. mismo, es lo mismo. Porque al menos como lo explican los maestros es, pucha, ese tema yo lo quería dejar para el final, pero bueno, empecemos por ahí, empecemos por ahí. En el fondo es un estado de conciencia en el cual
Por ejemplo, tú ahora puedes ser consciente de que estás pensando, ¿no? ¿Mm? Eres consciente de que estás pensando. Pero lo que ocurre es que muchas veces, o la mayoría de las veces, casi todo el tiempo, lo que ocurre es que, por decirlo así, el observador también puede ser observado. Tranquila, se va a entender. El observador también puede ser observado. ¿Qué quiere decir esto? Que al observar tu proceso de pensamiento, en general lo que ocurre es que lo estás observando desde la misma mente. O sea, ¿Mm? el proceso del pensamiento es observado por otro proceso de pensamiento. Sí, ¿Te ha pasado o no? A veces sí. ocurre Y en que, yo te dime, diría que cuando partimos con todo esto y todavía, me pasa que estoy yo creo que en el nivel uno, en el sentido de que estoy observando la mente. Y esa es mi pregunta, que muchas veces ese observador puede ser el ego, puede ser la mente, o... llamémoslo mente, por el momento ¿Ya? llamémoslo mente. Hay algo ahí y es bien interesante lo que ocurre porque en el fondo esta mente, como está siempre en movimiento, genera un espejo que algunos maestros hablan como estar en un salón de espejos, un espejo, un estado, como un salón de espejos, en que en el fondo empiezas a observar la mente y empiezas a decir, a ver si lo pueden ver dentro de su experiencia, porque si no, no tiene sentido tenerlo conceptualmente. Pero dentro de tu experiencia tú puedes ver cómo empiezas a observar tu mente e inmediatamente empiezas a juzgar tus pensamientos y decir, bueno, esto que Sí. estoy pensando es negativo, esto que estoy pensando es positivo, esto está bien, mira, ahora estoy logrando calmar la mente y es otro proceso mental más. Mm, ¿Y qué es lo que ocurre? Que como tu mente son patrones condicionados, son puros condicionamientos, finalmente ese proceso de análisis de tus propios procesos lo estás mm, haciendo con la misma máquina distorsionada en base a mm. condicionamientos para analizar tus propios pensamientos. Es como pillarte la cola tú misma. ¿Ah? Es bien Sí, pero eso... interesante. Pero déjame seguir un poquito más allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La observación en el fondo lo que haces es ver esa primera capa de pensamiento. Cuando aparece el pensamiento que está analizando ese pensamiento, también lo observas. Generalmente por ahí ya empieza a llegar a la ausencia de pensamiento porque la mente mientras más observada es en el momento presente, más se calma. mm, Entonces, dejémoslo en dos, puede ser que ocurra tres vueltas hacia atrás. Entonces, cuando tú lo observas, la mente colapsa. Cuando realmente la puedes observar, ahí la mente colapsa porque, por decirlo así, la atrapaste en su juego, ¿no? Y ahí la mente colapsa y ahí lo que ocurre es una sensación de vacío o de espacio en que estás consciente, mm. muy alerta, totalmente en el momento presente, pero sin pensamiento, sin procesos mentales. No es llegar y hacerlo, no piensen, listo, estamos Mm. solucionados. No es No tan es nada de fácil. fácil. Pero por ahí va en el fondo. Entonces a esto es lo que apuntan, ¿no? A esto es lo que apuntan estas enseñanzas, a descubrir esa dimensión que está pasado la mente o antes de la mente, como lo quieras ver. Sergio, tú hablaste, perdona que te interrumpa tanto, Sí, no hay problema. tú hablaste de que uno observa la mente con la propia mente y está condicionada por los patrones, pero cuando uno empieza a observar puede ser con la misma mente, esos patrones, no es productivo en el sentido de que como que pillaste, como que estáis siendo consciente de esos patrones y a lo mejor, aunque uséis la mente. Sí, si tiene una ayuda, pero fíjate, yo creo que te vas a dar cuenta rápidamente con lo que te voy a decir. Todos tus procesos mentales son condicionados. Mm, Tu mente son puros condicionamientos. Es tu pasado, como dicen en algún momento. Es todo lo que has aprendido, lo que te has enseñado, cómo mm, funciona tu mente, lo que te ha pasado, lo que no, lo que te han hecho, lo que tú has hecho, tus opiniones, tus posturas. Entonces, eh,
Cuando tú logras observar el primer nivel de condicionamiento, va a atrapar los más groseros, los más evidentes. ¿Ah? Va Mm, a lograr decir, bueno, este patrón que me está diciendo siempre, por ejemplo, un patrón que tenía yo, que al menos no sé si todavía lo tengo, pero no me ha dado problema últimamente, pero yo tenía un patrón que siempre me ponía en el peor escenario. Entonces, cualquier situación tenía un componente de negatividad porque me ponía en el peor escenario un poco para prevenir que todo saliera bien. mm, Entonces, esos son fáciles de identificar, pero es la primera capa. Entonces, eso podríamos decir que es un patrón inconsciente más o menos consciente, porque es fácil de ver. mm, Pero tú tienes todos los otros patrones que son inconscientes, por algo son inconscientes. Por algo se llaman así, son inconscientes, son formas de entender, formas de procesar, interpretaciones que vienen a lo mejor de algo que viste en tu infancia y que siempre has funcionado de la misma manera, procesando cierto evento de la misma forma. Y esos patrones más sutiles, si lo quieres empezar a pillar de a uno, porque lo que te acabo de decir es pillarlo de a uno, ¿no? Lo estoy mm, mirando en la primera capa, la mente lo está analizando, lo encontró, te puede tomar toda la vida o varias vidas porque tienes puros condicionamientos. ¿Ah? Entonces, es la vuelta larga que le digo yo. Entonces, sirve porque si tiene un patrón, por ejemplo, vámonos al extremo, tiene un patrón autodestructivo, ¿ah? De que en realidad todo te lo tomas como que se acabó el mundo y no quieres seguir estando acá, ese patrón es bueno, muy útil poder pararlo, es muy mm. útil. Pero si quieres, y esto suena un poco, eh, ¿cómo podríamos decir? Imposible, como difícil, si tú logras, mediante la autoobservación, ir más allá de todo proceso mental, lo que ocurre es que estás yendo más allá de la base en la que operan los patrones, que son los procesos de pensamiento de la mente. Entonces, Mm, lo que ocurre es que al ir al vacío, al espacio, a la presencia, en ese estado los patrones no operan, porque no tienen mm, dónde operar. mm, ¿Ya? Entonces, ese es el valor que tienen. Por eso los maestros, pues los maestros no te están diciendo, no, camina 5 pasos. El maestro, ¿qué es lo que te está mostrando de Tolle? Hay que llegar allá. Tú ves hasta dónde llegas en ese camino, pero él te está mostrando hasta dónde. Entonces, cuando tú logras hacer ir generando esta base de presencia en tu vida de tal manera que seas capaz de acceder a un estado de conciencia en donde no operan patrones, que es el estado de presencia, en que no hay un proceso mental que esté interpretando la realidad. Por eso los maestros dicen, en el fondo, que no puedes decir nada respecto a nada, porque no estás ni siquiera etiquetando las cosas con nombres. Cuando Eckhart dice, no sé si lo han escuchado, ni siquiera sabes tu nombre, se refiere a eso, no hay ningún proceso mental. O como decía Sócrates, ¿no? Que muy mal interpretada su frase, que es, solo sé que nada sé. Él está apuntando a ese estado de conciencia, en el estado de conciencia en el cual no hay procesos mentales, estás solo en presencia, por lo tanto no sabes nada. ¿Me lo entienden hasta acá, o no? Yo lo Lo, entiendo lo perfecto. interesante de esto que ocurre es que cuando tú eres capaz de, no sé si hay un tú, pero para que se entienda, cuando tú eres capaz de habitar ese espacio de presencia, eres capaz de que esa conciencia profunda, por llamarlo así, o esa presencia, que es la conciencia del universo, pueda fluir a través tuyo hacia tu mente sin la distorsión del condicionamiento. En la medida que tú puedas ser capaz de habitar más estados de presencia, que es lo que te dicen con la meditación. O sea, yo creo que muchas de estas cosas les están resonando de cosas que han escuchado. Mm, Lo que ocurre es que te da claridad, porque hay menos distorsión de la mente. ¿Qué ocurre? Que una vez que la mente empieza, es muy fácil que vuelva a engancharse con patrones y todo eso.
Pero Mm, en el primer momento, por eso Eckhart también dice en varias de sus sesiones, accede a ese espacio, accede a esa presencia, y lo que surja de ahí probablemente está muy poco distorsionado o nada distorsionado. Entonces viene la solución creativa, la respuesta correcta, el qué hacer o qué no hacer, porque viene de otro lado, no viene de tus condicionamientos. mm. Ese es el superpoder, por decirlo así. Sí, sí, lo difícil es vivir en ese estado, en este mundo. Eso es lo Mm. complicado, porque igual uno está, tenéis que usar la mente para todo el quehacer diario, digamos. Sí, pero se puede, si eso es lo interesante, que ahora se puede. O sea, imagínate lo que acabo de decir, yo creo que hace 20 años decía esto y me mandaban al manicomio, y sin embargo ahora lo digo y ustedes lo entienden. Y lo dice Cartoli y yo lo entiendo, y ustedes también lo entienden. Entonces, es posible, es posible. Gracias. Ya, gracias, Andrea. Claudia, sí, Bueno, yo tengo una preguntita sí. para hacer este trabajo que está tan interesante y estoy aprendiendo un montón. Yo mucho tiempo he hecho, asistido a cursos de 10 días en silencio de meditación, Vipassana. Entonces, ahora que te vi en el video que estabas por allá con la analogía de Cartol con budismo, quiero preguntarte tu opinión o si estoy bien en lo correcto. Yo, de alguna forma, el camino para la presencia y para la conciencia en esto que estamos haciendo ahora tiene que ver con esto con lo que en el Vipassana, que es observación de la propia naturaleza, nos permite, o sea, digamos que la técnica no es que sea una receta, pero la técnica es observar la impermanencia y la ecuanimidad de acuerdo a la sensación corporal. Y esto me permite no conectarme con, o sea, como que si se viene un changuito con todo lo que implica cada pensamiento, es dejar como, no, pues observo, lo dejo pasar, pero me concentro en toda la sensación de cada parte de mi cuerpo o de mi respiración, por supuesto, para poder darme cuenta de lo impermanente que es cada situación y cada momento. Pa- mi pregunta es si tú coincides en esto y es una buena forma también de acercarme a la presencia que dice Eckhart Tolle. Sí, sí, pero depende, porque depende de cada persona. Hay cosas que están más recomendadas, cosas menos recomendadas. Por ejemplo, Eckhart Tolle a los retiros de Vipassana le Sí, llama bootcamp. ¿Sabes lo que es bootcamp? no, Esos campamentos militares. Es un ok, campamento militar en que él dice que sirve, dice que Vipassana sirve, pero él piensa que, em, que hay otras cosas que también sirven y que no son estrictas. tan estrictas y tan radicales y tan fuertes. Ahora, yo he escuchado opiniones, nunca he estado en un retiro vipassana, pero he escuchado de personas que lo han pasado muy bien y gente que lo ha pasado muy mal. Sí, 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 Eh, yo he y, y hecho de, varios. sí, y depende, pero Sí, sí, sin duda, si te fijas, finalmente, ¿a qué es lo que apuntan? Apuntan a poner tu atención en el momento presente. totalmente, sí, ¿Ah? sí. Ujú. Porque en la medida que un poco lo que hacemos acá, claro que acá lo hacemos 5 10 15 minutos, que es Sí, conectarnos con el momento presente, que si quieren lo pueden ir haciendo desde ya, podemos hacer una pequeña meditación hablada incluso. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a respirar y cuando estoy respirando y le doy mi atención a la respiración, no puedo darle mi atención a la respiración en otro momento que no sea el ahora. Entonces, como la mente me saca el futuro o el pasado mental, yo estoy trayendo, le estoy quitando la atención al proceso mental y la estoy poniendo en el momento presente. Lo mismo sentir el cuerpo. Si yo, por ejemplo, ahora siento el cuerpo, me siento derecho, siento mis manos, siento mi cuerpo. La experiencia es en el momento presente. Y
uno se da cuenta que con solo hacer eso, por ejemplo, ahora estoy hablando y yo te puedo decir, pon atención a lo que digo y ponle atención a los espacios de silencio entre lo que digo y ese puro juego de atención, la mente se va calmando, se Mm. va calmando, va entrando al momento presente, va bajando la actividad mental. Entonces ahí es más fácil en ese estado, por ejemplo, poner atención a lo que hablábamos recién con Andrea, poner atención a todo proceso mental, no solo al más grosero, al más fuerte, sino Ujú, que darte cuenta que, por ejemplo, respirar ahora y darte cuenta que todo lo que entra en tu percepción, tu mente inmediatamente lo toma, algo hace ujú, con él, algún proceso hace. ¿Ah? Y es absolutamente inconsciente. Y no solo lo procesa, sino que lo categoriza. ¿Mm? mm. Lo categoriza. O sea, por ejemplo, una persona que sufre de ansiedad podría estar pensando, "No, se está demorando esto, no hemos hecho la meditación". ¿Ah? Mm. Y otra persona con otros condicionamientos podría decir, bueno, qué bueno que no hicimos la meditación, porque en realidad Cada prefiero quien. hablar de esto. Y te das cuenta que no es la situación, sino que simplemente son los condicionamientos que están operando en mí. Sí, Y una persona que ya agarró esto que estamos hablando puede decir, bueno, yo estoy simplemente abierto a esta experiencia y estoy recibiendo lo que me está llegando y no estoy emitiendo ningún juicio ni ninguna crítica. Aún así hay procesos funcionando, pero estoy presente, no estoy reaccionando. no estoy reaccionando, no estoy maquillando la situación, no Mm. estoy pasándola por el filtro de mi condicionamiento o por la procesadora de mi condicionamiento. Entonces, en el fondo, el Vipassana y todas las técnicas de meditación a lo que apuntan es, primero, a que la mente, el mono, que la Sí, simbolizan como un mono, la sí, mente se calme, calme. porque si Ujú. no se calma la mente, si no se calma la mente, ahora, ¿qué ocurre? Que con Eckhart Tolle, y es bien interesante su propuesta, porque él en el fondo apunta que si yo estoy meditando media hora todos los días, pero salgo de mi meditación y estoy atrapado en mi mente nuevamente, ¿de qué me sirve la meditación? Y No, empieza a convertirse en una puerta de escape. ¿Ah? Es decir, sabes que sufro tanto todo el día que voy a meditar para relajarme, para calmarme un poco, para dejar de sufrir al final, pero con otras palabras, y empieza a convertirse en una fuente un medio de evasión. Entonces, Eckhart Tolle, si bien recomienda la meditación, y recomienda también Vipassana, dice el que le sirva bien, él dice, saquémosla del cojín, como el Lama Rinchen le llama la meditación del cojín, saquémosla del cojín y empecemos a generar en la esos vida mismos diaria. momentos de presencia en la vida diaria. Ujú. En la vida No diaria, reaccionando a lo que me gusta y a lo que no me gusta, ¿no? A lo que me duele y a claro. lo que me alegra. O simplemente enfrentando la vida diaria con ciertos momentos de presencia, de manera que esta presencia, que es la esencia de la que somos, de lo que somos, eh, empiece a irse como, está en el fondo, como que empieza a salir más a la superficie, esté más Mm. disponible. Entonces, al enfrentar una situación, que esa situación no te lleve como un río, aunque las más complicadas te van a llevar igual probablemente, pero las situaciones cotidianas, poder simplemente llegar y decir, ¿sabes qué? Lo voy a tomar desde la presencia y voy a ver quizá este obstáculo que estoy viendo desde mis condicionamientos, quizás es una oportunidad, quizás es un regalo y no lo puedo ver porque estoy viéndolo solamente desde la mente. Por eso sufro. El Ujú, sufrimiento es un desalineamiento del ujú. movimiento más grande. Eh, por eso se produce el sufrimiento. En el fondo es una respuesta mental, un proceso mental respecto a la situación en la que te encuentras. Estás desalineada.
Es interesante, es interesante. Entonces, bueno, como ha pasado la hora y el video de hoy, lamentablemente y afortunadamente, es largo, porque es sobre el ego, sobre la identidad egoica, y seguramente van a querer hacer algunas preguntas al final. No tenemos mucho tiempo para meditación, pero estuvo muy interesante la introducción. Entonces la invito a hacer unas respiraciones conscientes, es decir, unas 3, 4 inhalaciones y exhalaciones, siguiendo totalmente el flujo respiratorio, conectándose con el cuerpo. Profunda la respiración. Y ahora vamos a ver el video. Es bastante largo para lo que estamos acostumbrados, 24 minutos, pero es muy importante el tema del ego, y acá da una descripción bastante buena, y no es como una aglomeración de información, así que yo creo que la van a poder tomar bastante bien, y la invito a que mientras escuchan, eh, intentar estar en presencia e intentar, por ejemplo, si la mente empieza a llevársela a algún lado, no resistir, sino que observar. Siempre con la mente es más efectivo observarla que tratar de controlarla. Cuando la mente es observada, se calma sola. Ustedes lo pueden ver en su propia experiencia. Solo con observarla, como que le sacaran el pitutito inflable a la mente, y la mente hace se desinfla. Bueno, las voy a poner a todas mudas para si hubiera algún ruido, ladrido, perrito, portazo, bocina, no se escuchen. Yo voy a ver dónde dejé el video. Acá está. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí se ve bien. A ver si se Perfecto. ve. Ya. So it seems we are going to spend the afternoon together, Oh, most of us, that perdón. is. For some of you, a few, it may at some point get too much, and you might feel the urge to remove yourself from here and go to a more stimulating place. Les quiero hacer una observación que esta charla se dio en un centro, y al lado del centro había una exposición erótica. Entonces él va a hacer referencia a eso para que entiendan el chiste. Bueno, imagínate de Cartole hablando al lado de una exhibición erótica. Such as the beach, or even more stimulating, such as the adjacent expo. The primal urge will have been stronger than the urge towards higher consciousness. But most of you will probably stay here, and to the extent to which what I sometimes call the new consciousness has already arisen in you, to the extent of that, you will actually enjoy being here and listening for the whole afternoon, with a short break, listening to a man sitting on a chair talking. It seems a little strange. How could that be interesting?
there must be something extraordinarily important in what he has to say to keep you here. And that is true. But of course, there needs to be something in you that recognizes that there's something extraordinarily important, not in the person speaking, but ultimately in you. So that recognition needs to be there in you. And that's nothing to do with how much knowledge you have, spiritual knowledge, or accumulated education, or PhDs, or degrees. Nothing to do with that kind of mental faculty. There is another faculty in humans that in most humans on the planet is as yet dormant, and in some, a growing number of humans has awakened. I call it faculty, something, a dimension of consciousness that's different from the prevailing ordinary dimension of consciousness on the planet. So that's a spiritual awakening. That is the next step in human evolution, because humans have not come to the end of their evolution. Humans are a work in progress. It's not finished yet. It would be terrible, imagine that. The humans as they are now, a finished product, crazy. And that's why some people, because they have misperceptions about humans and they have misperceptions about God, and then they say, how could God allow all this to happen? All this, this is based on two misperceptions, that humans are a finished product created by God a long time ago, and that God is a patriarchal figure controlling things from above, or has lost interest completely and walked off, maybe somewhere else, because he realized that he didn't do a good job. So our afternoon here works on two levels. There's the level of words and thoughts, and that is necessary. But more importantly, there is that to which the words and the thoughts that underlie the words point. And that is the essence of our gathering here. And that to which they point is the essence of who you are. And the purpose of our afternoon is to either awaken, or in the case of many of you, to deepen the realization or the connectedness with who you truly are. And when I say truly, I mean in the depths of your being, and I mean a dimension that is deeper than your personal history. And most humans are completely unaware that there is a dimension of consciousness in them that is deeper than their personality, their personal self. So they are trapped on the surface level of reality, and that is not a pleasant place to be. You are basically then trapped in your conditioned personality, the person, the egoic self, and you know, somehow, you know that there is something not right. You know somewhere, instinctively, you know there's something so important that's not here yet and that's missing in my life. There's something wrong.
And how humans interpret that mentally, what they perceive or feel to be wrong, varies from person to person. One person might say, what's wrong is that all humans don't have the same religion that we have. There's something deeply wrong. So we need to either convert them or kill them. Or other humans say there's something deeply wrong about society. They project it outward. Of course, there's lots wrong with society, but what is society? It's the sum total of the individuals. There's something deeply wrong with my personal history. It's so unsatisfying. Why? Why did so many things go wrong in my life? Things that weren't supposed to happen. I imagined things going very differently. Not all these failed marriage and divorce and all this dreadful suffering, and then there was the illness, and then there was that, and then there were great achievements, and then there were all again the opposite. So something is looking for the next thing to feel fulfilled by possessions, recognition, something missing. There's always something missing. What they don't know is that what is missing, what they look for outside, or they blame others for preventing them from finding it. You can blame entire groups of people for making you feel unfulfilled. It's a very common thing these days, and very satisfying to the false sense of self, because if you can see yourself as a victim, either on a personal level or collective level, that gives you a somewhat satisfying sense of identity, satisfying in a completely non-satisfying way. It's a paradox. You feel good about feeling bad. And the more you can complain about others, and the better you feel, but it's bad. But the ego thinks it's better. And you feel, now you know who you are more fully. It's a fiction. So you can emphasize your victim identity on the personal level to give you some kind of stronger sense of self. Or you can emphasize your identity as the one who is victorious in the world, me. The ego doesn't mind which one. They're both equally strong and equally false. Usually the egoic self is interpreted by people as people who have a high sense of, exaggerated sense of who they are, who think they're better than others, and that is one aspect of ego. But there's another aspect of ego which is equally strong, and that is people who have a self-image, a self-identity of being more of a victim than somebody else or others. Oh, that works too. So whichever is most convenient to you, you can use that. People use all kinds of things to create a more satisfying sense of identity for themselves, but it's all in the head. It's ultimately all consists of the structure of thought. And that is what I call to be trapped on the level of the person or the personality. Another way of putting it is to be trapped on the level of form, the form of who you are, which is the physical and the psychological form of who you are, the me and my story, me and my personal history. And then all the conditioning, the opinions and viewpoints and convictions, and through which you interpret everything according to the conditioning of the personality. Then you look at things and you immediately label things and situations and people as they come into your perception. There's the immediate labeling, and you think it's all true. You don't realize that you are looking at reality through a veil of your conditioned mind. And really what you're seeing is the veil of your conditioning, and there's something there behind it, but you can't clearly see it at all. It's a dreadful state to be in, but it's normal.
This is why I sometimes say normal equals insane. So, and this is such a fundamental question. The question of identity is the most important question in your life. Who am I? And you know that it's important. But you don't know where your true identity is, because at school nobody taught you. It should be the most important thing that children are taught. Discover your essence identity. Is that a subject at school? I haven't heard of it, never come across it. So your form identity relies on external things. You compare yourself to others, and according to what is most appropriate, you emphasize those aspects of your form identity where you are a little bit superior to others, and that's where the ego gets in and forms a mental construct. It could be the history of your family, as you come from a family, not so much in the new world here, but in the old world, to some extent, a little bit still in Europe, even more so in some more traditional cultures. You think back, you have your family history, your ancestors, and you have this long line of your ancestors going back, and they're all more important than the rest of the population. And you have come out of this long line of ancestry, and that gives you your identity. You might even have a title. In some countries they still have titles. So you grow up and your 10-year-old girl is told, oh, your name is Lady so-and-so. Oh. Now if you're trapped in that, to get out of that, not easy. You've been given that sense of specialness, and so the main core of your identity lies then in your ancestry. And it can have you in its grip until you're on your deathbed. Está medio mal el subtítulo, ¿eh? Les pido perdón, no sé qué pasó, pero bueno. Después lo que no se entienda lo conversamos. And you never know that you are trapped in an illusory sense of identity. Now, most people don't have that, but they may have other things. They may have more possessions than others from their family, or they may have achievements in that they came out of nothing and then they achieved this, that, and then they identify with the material achievements and so on, possessions, and that can give you a great sense of identity too. Never satisfying for long, that's the thing. There's always this element of unsatisfactoriness, of something really important is missing. And even if you have an aristocratic title, Lady Diana, for example, going back, she was not fulfilled by her title and her ancestry, which goes back hundreds of years, but was very unhappy. And this is quite normal. You have that identity, but you're trapped in it, and there's always in the background the unhappiness. And then, of course, you might have a body that's more beautiful than others. Then you can focus on that, and that gives you a sense of superiority towards others. And that's temporarily a nice thing. And then, as the years pass, a day will come when you look in the mirror and something has changed. That beautiful body has shrunk or expanded, whatever the case may be. I saw the other day in Sydney, walking along the harbour front on a beautiful sunny morning, pleasant, not hot, less warm than it is here, people walking, and there was one man who had taken off his shirt, and he was walking through these crowds of people. And the strange coincidence is that this man, of course, must have been so hot in this weather that he felt compelled to take off his shirt, but by a strange coincidence he had the most wonderful physique.
extremely muscular and just very impressive. And many people looked, and some tried not to look and just glanced. And you could see how satisfying it was for him to walk through there. So he was lucky that he felt so hot that he had to take off his shirt. And of course, there will have been other ego identities walking and looking at him who felt diminished by looking. It's normal for the ego. It felt diminished. And then looked the other way. I'm not going to look at him. So it's normal for the ego to feel diminished because it always compares itself to others, and then the ego sometimes tries to compensate. Again, you have to arrange your identity somehow. Then it tries to compensate for this diminishment, for example, by saying, by just a few thoughts compensate for the diminishment of the ego, and it's all unconscious thinking. For example, the thoughts go, oh, look at that beach bum there. I bet all he does is hang around the beach every day and surfing, not a thought in his head. Okay, that makes you feel better for a little while. If you're in your big car, you can feel superior towards others, and then others will look. But then there may be a man on a bicycle. He's looking at you in your big car and say, look at this materialist. Whereas I am completely non-attached to these things. And I'm totally happy on my bicycle because I'm beyond these things. That's a very subtle, so-called spiritual ego. You can feel superior because you're more spiritual than others, not realizing that also is a mind-made sense of self, a mind-made identity. Amazing. And many people carry a very unhappy or predominantly uneasy, unhappy, complaining, insufficient personality with them. And that's who they think they are. And it's an awful way to be, and nobody has taught them that ultimately is not who you are. That's the conditioning of your mind. And that is the emotions that also accompany the conditioning of your mind. And so the question arises, well, if I'm not that, who am I? And that is the most important question you can ask yourself. Now, in our mainstream culture, they will tell you that that question makes no sense whatsoever, because they believe, obviously, you are your past and you are who you are as a person. They deny that there is anything else. So, as you're here, I would suggest that which is beyond the personality in you has already awakened, and that has brought you here. And that goes far beyond a personal thing. That which is beyond the personality, a dimension of consciousness in you, in the human, that is deeper, you could say higher, but I prefer the term deeper, than the personality and then the continuous stream of thinking, which is the basis for the personality, has already awakened in you and has brought you here. But that goes something beyond the personal. That is something, what has ultimately brought you here is the fact that human consciousness
is evolving. And the evolving human consciousness through you has brought you here in order to deepen the awakening. With a few exceptions, there may be some who didn't come of their own free will. They were dragged here by somebody, and then they reluctantly agreed, okay, I'll come along and listen to this guy for 4 hours, oh my God. And then they sit here and think, what's he talking about? It's just makes no sense whatsoever. And because the words are being perceived by this person, this imaginary person, which may not be imaginary, maybe. The words are being perceived, but they do not go beyond the clutter of his or her mind. So they get trapped in the clutter of the mind. So you listen to the words, but there's nothing in you that recognizes that to which the words point. And so all you have is they get trapped in the clutter of your mind, and so it's completely meaningless. And so there needs to be a little opening in the stream of, in the mind stream, there needs to be a little opening, a little crack, and most of you that's there, and in some of you there's more than that already. And in that opening, then the words can go in, and then that to which the words point is recognized. So when I say, for example, the essence of who you are, when I say beyond the personality, beyond your personal history, there is a deeper essence of who you are. And for a moment, you can sense the recognition within you of the truth of that. Así que ya saben, la conciencia en ustedes ya ha despertado. Eso los trajo hasta aquí. Si alguien quiere preguntar, comentar, aclarar, disculpen la traducción. Yo había traducido este video y se me quedó en el disco del computador que murió. Lo tuve que traducir de nuevo y el computador que me prestaron no tenía memoria, entonces lo tuve que traducir de nuevo. Así que en esos movimientos de grabaciones se me traspapeló una que no estaba bien traducida y bueno, pero se entiende casi todo. Sergito, Sí, hola Pili. hola Sergito. Oye, un comentario, Ujú. de una experiencia que tuve ayer. Ayer fue un taller de mediunidad. Tuve todo el día con una medium que es chilena, pero vive en España y vino esta semana a Chile. Fíjate que para hacer los ejercicios usamos una, ¿cómo se llama esto? Como antifase, para que efectivamente no miráramos ni etiquetáramos a la persona que teníamos que ver, para que la mente no dijera, no, esta persona es alegre, solo por sus características, su lenguaje corporal. Entonces, teníamos que usar antifaces, teníamos que usar unos audífonos y teníamos que leer la foto que esta persona que estaba al frente nos daba, una foto, y teníamos que leer la foto. Y al leer la foto, describíamos a la persona que creíamos que estaba en esa foto. Y de esa información, entonces, ¿de dónde viene esa información? Claramente no vino a mi mente, porque yo no vi em, antes a la persona para decir, ah, no, mira, sí, es un señor, ta, ta, ta. Y lo que describimos, en general, casi todos que estamos ahí tenemos un poquito de práctica a lo mejor, era tal cual la foto, y era tal cual, más allá de la foto, que eso podría ser como que uno puede ver, como se llama a veces visión remota, podíamos percibir en el cuerpo, lo que hablábamos delante, o la Andrea estaba como diciendo que difícil es la mente, no ocupábamos la mente, ocupábamos las emociones corporales. Sentíamos, en mi caso yo sentí lo abrumado que estaba ese hombre, la tristeza que tenía, la preocupación que tenía por su mamá, que es la mujer que estaba ahí enfrente mío. No ocupáis la mente y ocupa solamente esta información que viene de otro espacio
que no sé si es muy bien la intuición en el fondo, o este canal que se abre, que te baja información que tú sabes que es real. No tienes que pensarla ni dudarla. ¿Cachai? No, nunca se ocupa la mente para decir, esto es así. No. Viene una información baja y es lo que quizás llamamos la intuición, ¿no? Que nos indica el camino, y que sabemos que eso es. O sea, no entra la duda. En cambio, con la mente dudamos, y va a depender, como tú decías delante, de los condicionamientos, los patrones, etcétera. Mm. No sé si Cartole habla algo O de eso. sea, sí, en algún momento menciona cosas así, pero te voy a contar otra cosa porque inmediatamente se me vino a la mente algo que me pasó hace 2 días acá. Eh, Cerca de acá hay una, ¿cómo se llama? Escuela de ciegos. ¿Ya? Entonces andan muchos ciegos por acá en tránsito desde y hacia esa escuela de ciegos. Yo estaba curiosamente, por casualidad, afuera de la escuela de ciegos y salió un ciego, ciego con anteojo, y hizo un movimiento en que esquivó un objeto que no era un objeto de ahí que estuviera siempre, sino que había una bicicleta y él no solo lo esquivó porque uno podría haber dicho a lo mejor algo veía, lo esquivó absolutamente en un área fuera de su campo visual. Ujú, Me sorprendió. Entonces, efectivamente, al parecer, y bueno, no estoy diciendo nada nuevo, nuestras capacidades van más allá de la vista, el oído. Ciertamente tenemos mucho de eso y en algún momento Eckhart lo toca también en alguna de sus charlas indirectamente, de que en realidad nuestra capacidad de percepción es mucho más, va mucho más allá de lo que creemos. Pero contrastando lo que tú estás contando con eso, básicamente yo te diría que a lo que apunta Eckhart es a que independiente de por dónde llegue la experiencia, ya sea vista o no vista, o una percepción que no desconocemos en los seres humanos así oficialmente, pero que está ahí, lo que sea que llegue en nuestro campo de percepción o lo que sea que ocurra en nuestro hacer interno, procesos mentales, lo normal que ocurra es que entre a través de un proceso de pensamiento que es mental y que está condicionado porque la mente es una entidad condicionada, es un programa, por decirlo así. Entonces, a lo que apunta él es a que nada de lo que, a un estado en el cual lo que sea que entre en tu percepción no entra en un proceso mental, un estado sin mente. Entonces, tú hablaste de intuición. Él, cuando él habla de intuición, habla de un proceso inverso en el sentido de, para que haya intuición, primero tiene que estar uno en un estado de presencia, sin procesos mentales. Porque si no, puede haber intuición, pero puede estar distorsionada. Entonces lo hablamos la otra vez también, cuando tú no estabas en la reunión, pero lo comentamos en una reunión hace como 3 semanas, en que el, el usar las emociones como indicador o como guía no es una buena guía porque las emociones son el reflejo en el cuerpo de los procesos mentales. Entonces, si tú estás aún viniendo desde un proceso de mente, eh, va a estar distorsionado por esos mismos procesos, porque ahí están operando los condicionamientos. Fíjate lo que dijo Eckhart en el video, en una parte, que yo creo que se dieron cuenta. Él dice, estás viendo todo a través de un velo, pero ese mismo proceso condicionado te dice que es verdad y te dice que tienes toda la razón y que lo que estás viendo evidentemente es así. Pero mientras esté pasando por un proceso de la mente condicionada, va a estar distorsionado. Entonces, él aquí apunta a que cuando tú estás en un estado de presencia,
de presencia total en que la mente paró, ahí puede ocurrir, en la medida que tengas la trabajada de esa capacidad, ahí puede ocurrir que algo que no viene de un proceso de pensamiento tome forma en tu mente y viene de otro lado. Y ahí sería así una intuición. Ahí sería así una intuición. Eso es lo que dice Eckhart. Y si tú lo empiezas a ver en tu experiencia, que es lo que hablamos al principio, tú puedes empezar a descubrir esto en tu propia observación, a darte cuenta cómo es muy difícil que algo entre en tu esfera de percepción, como te digo, algo externo o algo interno, y que no pase por la mente, porque estamos tan identificados con la mente que no sabemos funcionar sin mente. No sabemos funcionar sin mente. No tenemos esa capacidad. Entonces nos están invitando a, oye, trata de ver qué pasa cuando enfrentas situaciones o incluso ideas o tienes que tomar decisiones, porque también él lo habla desde la intuición, desde la toma de decisiones, desde enfrentar desafíos, desde todo. Entonces pasan varias cosas. Perdonen si estoy alargando mucho, pero es que es muy interesante. Pasan varias cosas. Primero, empiezas a ser capaz de ver que a veces tu mente aparece algo que no sabes de dónde vino. No estabas pensando en eso cuando estás desde el estado de presencia. Y lo que empieza a ocurrir cuando empiezas a ser capaz de habitar, por decirlo así, o de sostener ese estado de presencia, es que empiezas a ver los procesos mentales como lo que son. Son un proceso mental de tu mente y ahí es cuando ocurre la verdadera desidentificación y lo que los maestros dicen que te empieza a dejar de creer a ti mismo, ¿les suena? Te empiezas a dejar de creer a ti mismo porque dices, bueno, seguramente como yo sé que la mayoría de mis patrones, a lo mejor he logrado descubrir mediante mucho trabajo interno, he logrado descubrir los patrones que me dan más problemas, pero los otros patrones que me hacen que interprete que esto es así en vez de asá, eso no los veo porque no me causan tanto problema, pero siguen operando, porque eso es la mente, siguen operando. Entonces, en el fondo es llegar y decir, ¿sabes qué? Aunque tenga la mente más preparada, solo desde la mente, y invariablemente me va a distorsionar la interpretación que yo haga de la realidad. Invariablemente me la va a distorsionar porque está funcionando en base a tu pasado, a tu experiencia, a tus condicionamientos. Entonces, el Eckhart Tolle lo que dice es, descubre esta dimensión de presencia en ti, genera una base de presencia en ti, cosa que cada vez esté más presente para que tú puedas reconocer y tener un criterio de decir, bueno, ya logro estar en presencia, que mientras estés en presencia no lo vas a poder decir porque si estás pensando ya no estás en presencia. Ya logro estar en presencia, lo tanto empieza a tener un criterio de decir, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Esto de dónde está saliendo? ¿Esta es mi mente? Si el mayor engaño, yo te diría que nos pasa a todos, es que eh, incluso la experiencia espiritual de presencia, después la pasamos por esta mente interpretativa, condicionada, y te la distorsiona, ya no es, ya no es, ya la perdiste de nuevo. ¿No? Y por eso también, por ejemplo, Moji cuenta este ejemplo en algunas de sus charlas, dice, lo más común cuando uno empieza a hacer este juego de poder estar en presencia y poder realmente reconocer la mente y el ego y los condicionamientos, lo que te pasa es que dice, lo encontré. Y apenas dice lo encontré, ¡uy! Se me perdió. Entró en la mente. Lo encontré, se me perdió. Es más profundo todavía, es más profundo. Se quedó congelada la pili. Analía, mientras la pili vuelve, que se quedó congelada. Estás con el micrófono apagado, ahí sí. Ahí estoy, ¿ahí me escuchan? Sí, Hola a todos. perfecto, perfecto. Em, tengo como
conflicto mental, no sé cómo elaborar, pero bueno, lo intento, ¿no? Un poco retomando esto último, Sergio, y bueno, todo lo que se viene conversando. Eh, Mi pregunta es, porque te he escuchado decir en otras reuniones que si ya como hubiéramos logrado este trabajo de la presencia no estaríamos acá, ¿no? Como en algún punto, ¿no? Entonces, digo, el ego es, a ver, es la herramienta también que nos permite tener esta experiencia en este plano, en este momento, incluso en esta reunión. Nos estamos conversando y tratando de reflexionar y tratando de pescarlo, como el perro que se sigue la cola. Eh, Estamos haciendo todo esto a través del ego, ¿no? Hasta ahí voy, ¿no? O de la mente. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería? Nuestro trabajo es tratar de tener una mente más domesticada en el camino de la presencia para poder ir en esa dirección y no una mente tan condicionada, tan programada, tan tomada por estos patrones, digamos, como si fuera un continuo de más a menos, ¿no? Tratar de ir avanzando hacia esa mayor presencia, pero como lo decías recién, siempre desde la mente. Vamos a Pero volver mira, a esto. por ejemplo, ahora tú estás pensando, Sí, un montón. ¿Cómo ¿quién qué hago está en esa? pensando? ¿Quién está pensando? Mi mente, mi ego, ¿Y tú? ¿Dónde estás ahí? acá, acá. Acá. No sé. O sea, está observando a la mente. Sí, sí, algo así. Cuando tú piensas, en el proceso de pensar, tú crees, sientes que eres tú la que está Sí, pensando, ¿ya? Eso es identificación. Eso es identificación. En el fondo, ¿qué ocurre? En la medida que tú no hayas encontrado la dimensión sin mente, vas a tener, te va a ser más difícil reconocer a la mente como no tú. ¿Me entiendes? ajá, sí, Porque es todo lo que hay, en el fondo. Mientras todo lo que haya sean procesos mentales, los procesos mentales son tú. En el fondo tú vas a poder decir, ah, pero yo estoy observando este pensamiento. Y después vas a decir, ya, pero ese que está diciendo estoy observando de ese pensamiento, ¿quién es? Sigue siendo la mente, pero tú sigues sintiendo que eres tú. ¿Ya? Eso es inevitable que ocurra. Pero sí, cuando ya has encontrado una, una dimensión sin mente, que todos la tenemos, no es algo que haya que construir, sino que simplemente sí, sí. se produce al observar la mente, observando la mente, observando la mente, observando la mente, que es lo que hacemos en meditación. Ocurre una desidentificación en el que en el fondo te das cuenta que los procesos mentales que aparecen en tu mente en automático, que aparecen en automático, ¿no? Están apareciendo los pensamientos que vienen de esta mente y que vienen de tu pasado, como dice Krishnamurti, la mente es tu pasado, porque está lleno toda esta cosa que, cómo interpretas, cómo piensas, cómo evalúas, todo es lo que te han cargado. Experiencias De- pasadas, claro. claro, entonces en el fondo, eh, cuando tú dices necesitamos el ego para estar aquí, no, no, tú puedes estar con tu mente haciendo los mismos procesos y saber que no eres tú. Pero para eso tienes que encontrar quién eres tú, ¿me entiendes o no? Tienes que Sí. encontrar esa otra dimensión. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí hay una discusión, por ejemplo, sobre todo con los psicólogos. ¿Tú eres psicóloga o no? Ujú, Sí, sí. hay una discusión con los psicólogos en que a los psicólogos les enseñaron que el ego no se puede quitar, tiene que estar, es parte de nuestra psique, ¿ah? Y tiene Claro. que estar. Y no es tan verdad, ¿ah? De hecho, si yo no soy experto en el tema, he leído algo, pero por ejemplo, si tú lees a Jung, que me imagino que te ha tocado leerlo, que habla mucho de este ego, em, cuando Jung habla de integrar el ego,
si te fijas en lo que dice, el ego desaparece. Cuando él habla de integrar el ego desaparece porque en el fondo él también habla de esa identidad más profunda que no es la mente. Entonces él habla un poco de integrar y, bueno, no me quiero pasar de revoluciones porque como no es mi tema, no lo sé, tengo que estudiar más quizás, pero si te fijas, cuando incorporas esta dimensión que la psicología no la considera, que es el estado de presencia sin procesos mentales, ahí queda un espacio en el cual tú puedes decir, oye, quizás no tiene que haber un ego, quizás no es necesario, quizás yo puedo hacer mis mismos procesos mentales y pensar hasta que me canse y analizar todo lo que tenga que analizar, pero sin un sentido de identidad en mis procesos mentales. Y ahí saltaste un peldaño a un estado de conciencia más elevado o más profundo, como dice Cartole, en el cual el proceso mental no es que, oye, no pienso más, ahora soy solo presencia. No, no se trata de eso. Se trata de simplemente llegar y decir, a ver, mira, este proceso mental que estoy realizando no soy yo, pero eso suena muy bonito, pero ¿quién soy yo entonces? Si ahí viene la pregunta, ¿quién soy yo? Busca quién eres tú verdaderamente. Y ese sentido de identidad está más allá del proceso mental. Mientras estés en el proceso mental, no lo vas a ver, no lo vas a ver, te lo vas a poder imaginar, lo vas a poder entender conceptualmente. Si yo te digo, mira, es un estado sin mente, bueno, cualquiera lo entiende, ¿no? Que más o menos se haya dado una vuelta por este tipo de temas, cualquiera lo entiende. Pero estar en ese estado mental, eh, a ver, en mi experiencia, creo que a ti te lo comenté, Pili, hace poco. En mi experiencia, yo creí por años que había encontrado ese estado de conciencia hasta que me di cuenta que no lo había encontrado. ¿Por qué me di cuenta que no lo había encontrado? Porque lo encontré. Siempre siguió siendo algo conceptual, siguió siendo mente, siguió siendo una idea en mi cabeza, no una experiencia directa. Entonces, estos maestros apuntan a eso y algunos maestros también lo dicen que es el momento de, ajá, como, esto es, esto es. Y yo te diría que el camino, ya sea meditación o vipassana o los caminos que sean, al final confluyen en eso, en llegar a poder encontrar una experiencia, no una idea, no un pensamiento, una experiencia sin mente, una experiencia sin mente. En el momento en que la mente colapsa, luego te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Y, y también lo dicen los maestros, ¿cómo te lo describo? No te lo puedo describir. Está el ejemplo de la miel. Oye, ¿cómo es la miel? Nunca la has probado. Te puedo estar hablando una tarde de la miel, pero mientras no la pruebes, no sabes qué es la miel. Entonces estos maestros nos están apuntando a eso. ¿Qué ocurre? Voy al tiro, Andrea, a tu mano. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y eso es otra cosa a observar, que es muy interesante de observar. Como nuestra mente funciona en base a conceptos, y los conceptos son algo, son una forma mental, son un paquete de energía, por decirlo así. A la mente le cuesta mucho decirle que esto no es nada, porque no es un concepto, no es un concepto. Y por eso mucha gente está en búsqueda espiritual y no logra dar con esto porque la mente está buscando algo y como busca algo, está todo el rato pasando por encima de esto y no lo ve, no lo ve. Cuando ocurre esa experiencia directa de no mente, yo te diría que ahí la desidentificación es súper clara. Mientras tanto, eh, hay que seguir buscando porque esa dimensión está en todos. Es como, es chistoso, pero es como, es como, eso era, como, eso era.
es que yo no sabía lo que era. No le había dado atención, lo había pasado por alto. Eso era, pero si esto siempre ha estado aquí. ¿Y qué es? ¿Cómo te lo digo? Mm, ¿Cómo te lo explico? Perfecto, súper claro, gracias. Me quedo con Gracias. buscar la experiencia, experiencia, no mente. Gracias, Experiencia Sergio. nuevamente. Observando la mente. Mira la paradoja, porque si te pones a reprimir a la mente, o sea, a tratar de Claro. callarla, ¿quién hace eso? La mente. Ujú. La mente trata de callar a la mente. Entonces, observar, observar hasta la última capa, hasta la última capa, hasta la última capa, hasta la última capa. Y cuando estás en la última capa, en algún momento, por gracia divina, porque no creo que haya una receta para decir esto es, de pronto la mente va a colapsar. A veces esa experiencia de colapso mental, no a veces, los maestros dicen que es la mayoría de las veces, lamentablemente, es a través del sufrimiento profundo. Mm, A veces a través del sufrimiento profundo quedas en un estado en que la mente colapsa, porque la mente transparente como este lago claro, la mente colapsa porque en el fondo el sufrimiento es tan profundo que la mente colapsa. No es capaz de sostener el proceso mental que está ocurriendo y colapsa a través del sufrimiento. Ahora, los maestros dicen que esto lo puedes conseguir no necesariamente a través del sufrimiento, pero hay que creerle, pero no es mi experiencia, mi experiencia ha sido a través del sufrimiento, a través claro, de estar en situaciones en las cuales, uf, uf, y ahí, pum, y ocurre. claro. Perfecto. Bien, Gracias. gracias. Andrea, estás Ay, muda. ahí sí. Eh, lo que está interesante, lo Sí, que sí, ustedes empezaron. lo que sí, lo que sí, hablamos de la mente y yo te quiero preguntar, ¿dónde queda la emoción? Porque eh, si estamos todos aquí y volvemos los domingos y escuchamos a Eckhart una y otra vez y estamos en este camino, es porque alguna emoción positiva por algo que nos está tirando a estar aquí. Entonces, o porque estamos más en paz, o porque estamos más conectados, o porque nos cayó la teja de que estábamos por A o por B o por C, para cada persona es distinto. O como Pe- dice Eckhart, porque algo en nosotros sabe que hay algo ahí. sí, Algo pero, dentro nuestro resuena con esa verdad. pero yo creo que también, no sé, es una pregunta. El otro día estaba en una meditación en, que fue muy rica, y estaba en una sensación, en una profunda paz. Y yo dije, yo me quiero quedar aquí me quiero quedar y esto es para mí, es como, es todo. Y hoy día, a la hora en la tarde, de repente sentí esa misma sensación de decir, no necesito nada más. Y ese como gustito y ese como emoción, que no vino de la nada, porque estaba con una máquina de coser, estaba escuchando música y dije, es el mejor momento para estar viva, era como una sensación que llegó de la nada. Entonces, ¿a dónde está si eso también es parte de esto mismo que estamos hablando? Sí, pues está absolutamente descrito. La paz que supera todo entendimiento en la Biblia. No, no, O no, pero no es, el gozo del ser también. no es un ego que está por ahí disfrazado, dando vuelta. Ahí tienes que observarlo tú, porque el ego, la mente siempre está tratando de tomar las cosas. La mente siempre está tratando de tomar las cosas. Entonces, es tu capacidad, eh, a mí me gusta cómo lo dice Moji. Moji lo dice, tu capacidad de discriminar o tu capacidad de discernimiento, ¿no? De Mm, poder reconocer qué es lo que está operando en ti. Y eso requiere capacidad de observarte mm, y decir, bueno, en este momento estoy en un proceso mental, estoy usando esto para auto tirarme flores de lo bien que me siento, porque, uy, qué bien que me siento, porque estoy
Estoy iluminado. ¿Ah? No, 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 si no era una cosa mental, era como una emoción del momento que llegó. Es que el gozo del ser todos lo experimentamos en momentos de presencia, que lo hemos hablado también, en una puesta de sol, mirando los ojos de tu hijo, de un niño, o de una mascota, o en momentos así, todos experimentamos ese momento en que la mente para y sentimos un gozo, una expansión, un todo está bien, todo es maravilloso, el mundo es maravilloso, la vida es maravillosa. Y eso puede ser efectivamente un estado más permanente, incluso en situaciones cotidianas, ¿no? Porque ese es, y lo dicen los maestros, no estoy yo diciendo que de mi mirada sea así, lo que dicen todos, en el fondo es tu estado natural. Tu estado natural es de gozo y dicha. Mm, El, el no estar en un estado natural de gozo y dicha es un estado de distorsión mental, en que no ves las cosas como son, mm, en que no logras, porque a veces ni siquiera es necesario explicarlo, pero no logras sintonizarte con ese gozo del ser en que en realidad el único propósito de esta existencia es la conciencia, es reconocerte como conciencia. El resto es accesorio, no quiere decir que no tenga su importancia en su nivel, pero eso es lo más importante, esa es la base. Entonces, en esos momentos, claro, tú lo puedes sentir no porque esté pasando algo, sino que simplemente porque paró la mente, o se calmó un poco, y eso de por sí genera una sensación de bienestar. mm, Imagínate si estás ahora sin ningún proceso mental, no pensando, no criticando, no opinando, sin la carga de tu historia, sin la presión del futuro imaginario de lo que viene, y estás simplemente aquí, existiendo. Está todo bien, maravilloso. está todo bien. Entonces eso de por sí permite que seas consciente de tu estado natural, que es gozo, o esa palabra sánscrita, Satchit Ananda. ¿La Mm, conocen? Satchit Ananda. no. Satchit Ananda quiere decir algo así como, no me acuerdo, pero el gozo de la conciencia de ser. Y es un estado de conciencia, es un estado. No es un hacer, no es un hacer, es un no hacer. Mm, Eso somos, esa es nuestra esencia. Entonces, enlazándolo con lo que hablamos al principio de las meditaciones, no tiene por qué ser en meditación, puede ser todo el día, porque ese estado o esa conexión con la esencia de tu ser no se va. Si eres tú, ¿para dónde se va a ir? mm, La mente se pone encima y, y se pone a contar cosas y te genera una realidad que en realidad es mental, sobre todo mental, y que otros maestros dicen no solo es mental, lo que tú ves afuera también es mental, todo es mental, pero no nos metamos ahí por ahora, pero en el fondo ese estado, esa dimensión está contigo cada minuto, cada respiración, cada latido de tu corazón está ahí. De hecho, en cada latido de tu corazón a veces lo puedes sentir. Si te pones a sentir tu corazón, eso te va a conectar con ese estado. mm. Sí, es genial porque cuando está, como que uno está muy atrapado con la mente, me acuerdo inmediatamente de Eckhart, cuando empieza con sus manitos y como que lo adopté y me imagino al John Travolta con las manos cuando Bueno, bailaba. Moy ya hace así, pues. Moy ya hace así, está en la mente. Está en la mente. Tú eres la Sí. presencia, está en la mente. ¿Ya? La conciencia, se está moviendo la conciencia. Tú eres consciente de esto, ¿no? Del movimiento de tu mente. Eres consciente. ¿Se está moviendo la conciencia? No se está moviendo. La conciencia no se mueve. Mm, genial. Sí, ¿no? Mm. Es genial, sí. Bueno, son las 10:24. Parece que estuvo entretenido el tema de hoy. Me alegro. Yo Sergito, lo pasé muy perdona, bien. Sí, dígame. tuve mala conexión, te escuché la mitad Sí, sí, se se me cortó. cayó.
Sí, se me Sí, cortó, me tuve que conectar a otra línea, así que te voy a tener que llamar para poder bueno, escucharte, para escuchar tu sí. opinión. Sí. Ni un problema, sí. Éxito. Y esto va a quedar grabado. YouTube me está poniendo algunos problemas con los videos de Eckhart, así que le voy a tener que escribir a Eckhart, bueno, al grupo de Eckhart, para que me autoricen a poner estos videos en YouTube. Están poniendo por derecho y no sé qué cosa. Pero él autoriza que se usen para estas cosas, así que me dijeron que tenía que pedirle un permiso. Pero lo voy a subir igual, quizá lo bloqueen y no se pueda ver, pero si eso ocurriera, les voy a mandar el link para Zoom, porque va a quedar en Zoom. Entonces lo pueden ver en Zoom y lo pueden bajar. Entonces se pueden quedar con eso. Lo que voy a tratar de hacer es cambiarlo por el video que está bien traducido, porque este quedó más o menos nomás. Y cualquier duda que surja, la conversamos nomás, me dicen. Bueno. Mm. Así que Súper. eso, muchas gracias, Yo, Buenas que estén noches. muy bien, Chao. que todas. Gracias, descansen, Sergio. nos Gracias a vemos. todos. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Gracias.